¿Por qué hay tantas denominaciones en la actualidad que se proclaman cristianas? ¿Acaso la palabra de Dios no es una sola? ¿Acaso Dios en su plenitud pues no es un solo Dios? Mis amados, déjenme decirle que muy probablemente usted ya se haya hecho esta pregunta o quizás en más de una ocasión. Y yo quiero, mire, darle sencillamente pues una respuesta lo más bíblica posible, que le resulte convincente a la luz de las Sagradas Escrituras del por qué está pasando esto realmente. Mire, permítame decirle que cuando vemos todo este cristianismo actual, pues no es difícil darse cuenta, pues sencillamente que es un laberinto de iglesias, de ministerios y de muchísimas denominaciones que, mire, se multiplican cada día más y más. Y entonces cabe preguntarse en realidad por qué está pasando todo esto. ¿Cómo lo voy a explicar bíblicamente? Mire, para que tenga una idea de cómo va todo esto en la actualidad y considerando incluso todas las divisiones que hay a nivel mundial, pues hay muchísimas denominaciones y subdenominaciones que se proclaman cristianas. Pero déjenme decirle también que cada una de ellas pues tiene una perspectiva de Cristo y también de cómo proclamar la verdad o de lo que es la verdad. Y escuche, mire, ya sea que usted esté de acuerdo o no con que sean llamados cristianos o con la manera en que ellos suelen ser agrupados, o incluso déjenme decirle, aún considerando de que algunos de ellos cuando los analizamos más a profundidad, pues perfectamente entrarían en la categoría de secta. Pero lo cierto es que la mayoría de ellos entran en 4 grandes corrientes doctrinales y también denominacionales. La primera es el cristianismo católico, la segunda es el cristianismo ortodoxo, la tercera, mis amados, es el protestantismo. Y atención, porque aquí es donde realmente se ramifica toda esta gama de denominaciones, empezando, mire, por los luteranos, los reformados calvinistas, los presbiterianos, los arminianos, los anglicanos, los episcopales, que son una mezcla de catolicismo con protestantismo, los bautistas y más recientemente también los neobautistas. Aquí están también los metodistas, los pentecostales, los neopentecostales, los carismáticos y también los adventistas. Pero también hay un cuarto grupo que son los movimientos independientes o no denominacionales. Y también están los movimientos de restauración que buscan sencillamente restaurar la iglesia a la del libro de los Hechos, sin que medie de ninguna manera algún tipo de tradición humana. Ahora, déjame decirle que también hay un grupo que se autoproclama cristianos, que vienen desde el primer siglo, mis amados, y que permanece todavía en algunos lugares en la actualidad. Y es el llamado cristianismo judaizante, que es una mezcla pues de fe en Jesús con la observancia de la ley para salvación. Entendemos que esto va contrario a la salvación por gracia. Y también déjeme decirle, aunque no lo crea, aquí está el mormonismo, que también se proclama como cristiano, aunque su doctrina pues sencillamente no coincide con la enseñanza bíblica del cristianismo histórico. O sea, si usted analiza cada uno de estos grupos, pues tiene sus propias doctrinas, sus propias prácticas y también sus estructuras que son diferentes los unos de los otros, pero que todos se consideran cristianos porque buscan de alguna manera seguir a Cristo, haciendo énfasis en aspectos distintos en su doctrina y también en su liturgia. Pero aquí es donde viene el punto de quiebre, porque como que la Biblia es quien establece y tiene la última palabra como autoridad inerrante en práctica y fe, pues todos estos movimientos religiosos, mis amados, encuentran su punto de quiebre cuando son confrontados bíblicamente bajo el principio de sola escritura y pues todo sale como corcho en el agua si realmente están caminando con Cristo o no. Mire, la propia palabra de Dios dice que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor y una sola fe, y un solo bautismo y también un solo Dios y Padre de todos, como dice Efesios 4, 4 al 6. Y ya desde aquí podemos sencillamente asumir que la voluntad de Dios no es la confusión esta que vemos, sino la unidad en la verdad. El problema surge cuando el hombre deja sencillamente de sujetarse plenamente a la palabra de Dios y comienza a mezclar pues tradiciones humanas con filosofías, intereses personales y también doctrinas que no nacen de la Escritura, sino del corazón engañoso y perverso del hombre. Ahora, todo esto, mis amados, no es nuevo. Ya en el primer siglo, por los apóstoles tuvieron que enfrentar las divisiones. Pablo reprendió a los corintios porque algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. O sea, en realidad, pues comenzaron a levantar todas esas banderas humanas en lugar de mantener la centralidad en Cristo. Y ya en el versículo 13 también vemos a Pablo que los está confrontando y diciéndoles, ¿acaso está dividido Cristo? Y déjame decirle que precisamente 2000 años después de todo esto, con la misma actitud de exaltar hombres, de visiones o sistemas humanos por encima de la palabra de Dios, todo esto, mis amados, es lo que ha dado lugar a un número muy elevado de denominaciones que no siempre reflejan la iglesia de Jesucristo, sino que son sencillamente organizaciones humanas que en muchos casos pues se alejan de la sana, fiel y bíblica doctrina. Mire, en la Escritura ya se nos había advertido que esto iba a pasar, cuando se dice en 2 Timoteo 4, 3 al 4, vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y sencillamente se volverán a las fábulas. Ahora, mis amados, déjenme decirles que ese tiempo ya llegó, está aquí.
¿Cómo lo ves? Por eso vemos a tantas congregaciones donde se está predicando prosperidad en lugar de arrepentimiento. Otros están relativizando el pecado para no incomodar al mundo, y otras están levantando jerarquías y cargos que jamás aparecen en el Nuevo Testamento, o pretenden darle continuidad a ciertos ministerios fundacionales de la iglesia para usarlos hoy como herramienta de dominio y manipulación de los creyentes. Ahora, hay que entender algo muy claramente y estar conscientes de esto. Mire, la palabra de Dios jamás ha sido el problema. No se trata de que sea confusa, mis amados, porque déjame decirle que la Biblia es clara y también es eterna, sino que los hombres dejan de honrarla como la única autoridad de fe y práctica, y sencillamente se convierten en jueces de la verdad, poniendo sus propias doctrinas y filosofías por encima de la palabra de Dios. Ahora, hay que estar muy claro que Jesucristo nunca vino a fundar denominaciones, mis amados. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Y esa roca, mis amados, no es un sistema humano ni tampoco un movimiento religioso, sino la confesión verdadera de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Esa iglesia es santa, es universal, es espiritual, formada por todos aquellos que han recibido el santo evangelio de salvación, han creído en Jesucristo verdaderamente como Señor y Salvador, y son creyentes que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que han experimentado verdaderamente un nuevo nacimiento, que son fieles, que permanecen también en la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2:42. Ahora, la verdadera iglesia no se mide por nombres, liturgias religiosas, ni por letreros representativos, sino por su fidelidad a Cristo, a su palabra. Y hoy existen iglesias, mis amados, que en lugar de sujetarse solamente a la palabra de Dios, se fundan en visiones particulares, revelaciones privadas o interpretaciones acomodadas al gusto, lo que produce divisiones y mucha confusión. Por eso yo quiero hacerte un llamado muy serio de que jamás confundas denominaciones con el verdadero cuerpo de Cristo. Muchos grupos, mire, están levantándose con su propio nombre, pero esto no garantiza que estén caminando en la verdad. La Escritura nos está llamando a volver a lo esencial, al fundamento escritural de la palabra de Dios inspirada, suficiente y perfecta, y Cristo como la cabeza de la iglesia. Y todo lo demás, mis amados, es arena movediza. Así que no defiendas un nombre humano, defiende la verdad. No te aferres a un sistema, aférrate a Cristo. Y acuérdate que la verdadera iglesia se distingue no por la etiqueta que está en la puerta, no por su nombre, sino por su sujeción total a la voluntad de Dios. Y aunque existan muchos grupos y doctrinas distintas, el creyente fiel, mi amado, debe reconocer que la única medida de fe y también de práctica es la Escritura inspirada por Dios, la palabra profética más segura, la cual es viva y eficaz. Por lo tanto, el llamado para este tiempo de tantísima confusión que hay es volverse con urgencia a las Sagradas Escrituras, volverse a Cristo y volver al Evangelio de salvación. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.